Hola, el día de hoy les voy a presentar mi siguiente video de toxicología que forma parte de mi servicio social. Yo soy Angélica Lechuga Millán, pertenezco a la Facultad de Química de la UNAM y soy química farmacéutica bióloga. Los temas que vamos a abordar son de toxicología y mi profesor asesor es Francisco Hernández Luis. En esta segunda parte de toxicología de metales vamos a tener los siguientes objetivos: presentar las características de exposición al cadmio y plomo, reconocer el perfil de ingreso y distribución del cadmio y del plomo en el organismo humano e identificar las características de los mecanismos de acción tóxica que presenta el cadmio y el plomo. Como bibliografía utilizada principal vamos a usar el siguiente libro, Fundamentos de Toxicología para Químicos Farmacéuticos Biólogos de la Facultad de Química de la UNAM. Específicamente vamos a utilizar el capítulo 9, Toxicología de Metales. Y bueno, vamos a utilizar otras fuentes que serán referidas en la diapositiva indicada. En el video anterior de Toxicología de Metales parte 1 vimos a los metales en general. En este capítulo vamos a estudiar al cadmio y al plomo y vamos a recordar su posición en la tabla periódica. Los dos son metales, el cadmio es un metal de transición y está en el grupo 12 o la familia 2B y el plomo está en el grupo 14 o la familia 4A. A continuación hablaremos de las características de exposición al cadmio. Entre las fuentes antropogénicas tenemos fertilizantes fosfatados y nitrogenados, industria de plateado y galvanizado, industria de fundición de metales como zinc, cobre y plomo y la incineración. Entre las naturales tenemos la actividad volcánica y las rocas, puesto que el cadmio se encuentra asociado a compuestos de zinc por su afinidad química, como en el caso del mineral esfalerita. La población más expuesta a este metal es la que labora en las industrias antes mencionadas. En el caso de la población no expuesta ocupacionalmente, así como nosotros y estudiantes de prepa o secundaria, la alimentación y el tabaco constituyen las dos fuentes principales de exposición. En el pescado, los crustáceos y los moluscos en general, este metal se acumula en grado relativamente alto. Además, el 80% del cadmio ingerido proviene de alimentos como cereales, trigo y arroz, verduras con hojas como lechuga y espinaca y tubérculos como papas y zanahorias. Fumar aumenta considerablemente la concentración de cadmio, ya que de manera natural la hoja de Nicotiana tabacum acumula cadmio en grandes cantidades. Para evaluar la exposición en cadmio se realizó un estudio en organismos de importancia comercial de la zona costera de Sinaloa. Dicho estudio duró aproximadamente 20 años, en los cuales se evaluaron peces, moluscos y crustáceos en la determinación de metales pesados. Por ejemplo, en esta tabla están los niveles de concentración de cadmio en microgramos sobre gramo de peso fresco de tejido blando de bivalvos de importancia comercial. Por ejemplo, tenemos la especie Maitella strigata, que es un mejillón, también Crassostrea cortesiensis, que es un ostión, y Decion subrugosa, que es una almeja. Según la NOM 031 de moluscos bivalvos, establecen un límite máximo en peso fresco de cadmio de 0.5 partes por millón. En cambio, en la NOM 242, que es de productos de la pesca en general, en su apartado de moluscos establece un límite máximo de peso fresco de 2 partes por millón. Aquí es importante señalar que el estudio se realizó en peso seco y pues hay que hacer la conversión de peso fresco a peso seco con el factor de humedad de las muestras, obteniéndose así un factor de humedad de aproximadamente 75%. Como vemos en los asteriscos rojos, incumplen con los límites de la NOM 031 y este asterisco amarillo incumple con la NOM 242. Otra cosa importante es que los niveles de cadmio van aumentando a lo largo del tiempo. Se realizó otro estudio de acumulación de cadmio, pero ahora del otro lado de la República, en Crassostrea virginica, que como vimos es un ostión, del sistema de lagunas de Tamiahua, Veracruz. Aquí en este estudio se muestraron dos zonas, la zona centro y la zona sur. Se tomaron tanto hembras como machos y se separaron por tejidos en la porción gónada, sistema digestivo y músculo manto branquias. Como vemos, todos los valores sobrepasan el límite máximo de la NOM 031 de moluscos bivalvos y también de la NOM 242 de productos de la pesca.
Y pues esto nos da un panorama de cómo está el ecosistema en contraste de Sinaloa y Veracruz. Y cabe destacar que tierras arriba de estas lagunas hay tierras que se utilizan en la agricultura, por lo tanto pues se pueden verter desechos u otros fertilizantes. Y este tipo de animales, los moluscos bivalvos, se utilizan en estos estudios porque como son filtradores, retienen mayor cantidad de metales pesados en comparación de peces o crustáceos. En cuanto al perfil de ingreso del cadmio, este puede ingresar al torrente sanguíneo mediante dos vías, la inhalación y la ingestión. En el caso de la inhalación tenemos dos caminos que dependen del tamaño de partícula del cadmio, ya que este puede irse al compartimento alveolar o a la nasofaringe y al compartimento bronquial. En el caso de los alveolos pues se formará un depósito pulmonar y en el caso del nasofaringe o compartimento traqueobronquial puede haber un aclaramiento ciliar, en cuyo caso pues las partículas serán expulsadas de nuestro cuerpo con tos o expectoraciones o pues pueden dirigirse al sistema de tracto gastrointestinal. Bueno, la absorción en el tracto gastrointestinal es de aproximadamente 50%, es decir que el otro 50% no es absorbido en nuestro cuerpo. Y una dieta deficiente en calcio, hierro o proteína incrementa su velocidad de absorción. Y bueno, en el ámbito gastrointestinal la absorción se da en dos etapas. En la primera, las células de la mucosa intestinal internalizan al cadmio del lumen y en la segunda, pues una parte de este cadmio atraviesa la membrana de los enterocitos para pues llegar a la circulación sanguínea. Este esquema está mejor explicado en el video anterior. Y bueno, la cantidad depositada ya sea en los pulmones o en el sistema del tracto gastrointestinal pues será absorbida por la sangre día con día. Ahora revisaremos el transporte y la distribución. Una vez absorbido el cadmio, llega a la circulación sanguínea, donde puede estar presente en el plasma o en las células sanguíneas gracias a las metallotioneínas mencionadas en el video anterior. El cadmio se une a la albúmina y se dirige en primera instancia al hígado, donde se induce la producción de metallotioneínas para dar la protección de los hepatocitos. En este momento, la captación de cadmio por los riñones es limitada. En expediciones a largo plazo existe la liberación del complejo cadmio-metallotioneína del hígado a la sangre. Como se puede observar, las metallotioneínas son proteínas de transporte del cadmio a los riñones. El complejo cadmio-metallotioneína se filtra en el glomérulo pero se reabsorbe en las células del túbulo proximal. Los rizomas de estas células degradan el complejo, provocando que el cadmio quede libre en el citoplasma. Como vemos, los dos átomos blancos son el hígado y los riñones. En adultos no expuestos hay una cantidad de 2.7 miligramos de cadmio en el hígado y de 7.4 a 8.8 en los riñones, principalmente en la corteza renal y en las células del túbulo proximal. Algo muy importante es que la vida media del cadmio es de aproximadamente 30 a 40 años y sus vías de excreción son las heces y la orina. Entre los mecanismos de acción tóxicos del cadmio tenemos en primera instancia acumulación en hígado, riñones y pulmones, la inducción de estrés oxidativo que nos puede llevar a la peroxidación lipídica y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un fosfolípido que es atacado por el radical hidroxilo. Como se abstrae un hidrógeno del grupo metileno, pues se forma esta nueva especie que es un radical alquílico. Posteriormente reacciona con el oxígeno y nos forma este radical peróxido. Después, pues, inclusive puede reaccionar con unos fosfolípidos que estén cercanos a él, o pues igual se puede formar un lipoperóxido, y pues esto va a generar daño a la membrana, hasta que los sistemas antioxidantes contrarresten la reacción. También ocurre que hay una actividad competitiva con zinc, hierro, cobre y calcio. Y también hay inhibición de enzimas, puesto que el cadmio posee afinidad por los grupos tiol, hidroxilo, carboxilo, fosfatidilo e histidilo. Los efectos tóxicos del cadmio pueden dividirse dependiendo si la intoxicación es crónica o aguda. En caso de la intoxicación aguda, cuando la vía es inhalación, podemos sentir fiebre, alteraciones digestivas, dolor torácico, disnea y edema agudo en el pulmón, y pues lo cual puede ocasionar la muerte por insuficiencia respiratoria.
Es importante decir que los humos de cadmio funcionan como irritantes de las mucosas y producen un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En el caso de que sea ingestión, pues va a haber náuseas, vómitos, dolores abdominales y cefaleas, y en muchos casos hay diarrea con colapso. Siguiendo con los efectos tóxicos del cadmio, seguiremos con la intoxicación crónica. En los pulmones ocurre neumonitis química con disnea, tos, expectoración, molestias torácicas y en la exposición más alta podría haber edema pulmonar. En cuanto a los huesos, se produce el síndrome Itai-Itai, donde hay una descalcificación y fuertes dolores debido a osteomalacia, deformaciones óseas, fracturas espontáneas y neuralgias en miembros inferiores. El mecanismo por el cual esto ocurre no es del todo claro, pero se sospecha que es al trastorno del metabolismo de calcio, fósforo y vitamina D, aunado a la disfunción renal que existe. En inglés, la traducción de Itai es ouch, ouch, entonces en México es como ay, ay. En cuanto a los riñones, ocurre disfunción glomerular, proteinuria, albuminuria, calciuria, disfunción renal tubular, ya que la reabsorción de los túbulos está afectada y se manifiesta con la excreción de proteínas 10 veces superior a lo normal de proteínas totales y hasta 1000 veces de las de bajo peso molecular como la beta-2 microglobulina. Entre las características de exposición al plomo tenemos diversas fuentes, como pueden ser en los procesos industriales, debido a las baterías de plomo ácido, materiales de plomería, pinturas, esmaltes, gasolina y sus aditivos, y la exposición ocupacional de las personas que laboran en estas empresas. También hay una fuente de tabaquismo y alimentación por la gente que es fumadora activa y pues algunos alimentos se contaminan con polvo que tiene plomo en las hortalizas o suelos contaminados. Aquí vemos, por ejemplo, una empresa que pues tira sus desechos y pues con esa agua se contamina y después se riegan las hortalizas. También puede ser que lo encontremos en agua potable, ya que las plomerías pueden contener plomo o las soldaduras y pues esto cuando está en un tiempo prolongado en contacto con el agua se contamina. Y entre las fuentes domésticas, que pues son un factor importante, tenemos los juguetes, también medicina tradicional, porque pues las plantas pueden estar contaminadas y cuando se hace el medicamento pues ya está ahí la contaminación. También tenemos cosméticos, pintura de las casas antiguas y también polvo y barro vidriado. Como se mencionó anteriormente, un factor de exposición al plomo son las vasijas de barro. En este estudio se analizó la transferencia de plomo en alimentos almacenados en vasijas de barro en 4 municipios del estado de Hidalgo. El primer ensayo realizado fue la determinación de plomo en arcilla y esmalte de los recipientes, los cuales fueron 12 cazuelas y 24 tazones. Después se determinó la lixiviación de plomo en alimentos almacenados en dichos recipientes. Como primera instancia se utilizó salsa de tomate verde con un pH de 4.2 y también puré de garbanzo con un pH de 6.5. Después se hizo la determinación de plomo en cinética de referencia, como lo marca la norma oficial mexicana, con ácido acético al 4%, cuyo pH en disolución es de 2.75. Al final se realizó la preparación y análisis de muestras con espectroscopía de emisión de plasma de argón acoplado por inducción. Como resultado de hallazgos de la lixiviación del plomo en salsa de tomate, puré de garbanzo y ácido acético, se realizó un análisis estadístico para conocer qué municipio tenía las vasijas de barro con mayor cantidad de plomo. El orden fue Ixmiquilpan en primer lugar, Tepetitlán, Huejutla y Tulancingo. Estos ejemplos son con el municipio de Ixmiquilpan. En 10 extracciones de la salsa cruda de tomate verde, la inicial tuvo 5.30 partes por millón y la final 63.33 partes por millón. En cuanto al puré del garbanzo, la inicial tuvo 1.97 partes por millón y la final 13.40. En cuanto al ácido acético al 4%, con 15 extracciones, la inicial tuvo 4 partes por millón y la final 138 partes por millón. Como vemos, todos estos valores exceden y por mucho los límites máximos permisibles de la NOM 231, ya que los tazones, al ser piezas huecas pequeñas,
no debe exceder 2 partes por millón o 2 miligramos sobre litro, y las cazuelas, que son piezas para procesar alimentos, no deben exceder 0.5 partes por millón. En cuanto al perfil de ingreso de plomo, la principal vía de absorción es la gastrointestinal, la cual varía con la edad. Los adultos absorben alrededor del 10 al 15% de plomo ingerido, mientras que los niños absorben hasta un 50%. Es importante remarcar que el plomo y el calcio compiten por el mismo mecanismo de transporte a este nivel, y la deficiencia de hierro y una dieta rica en lípidos incrementa su absorción. Después tenemos al sistema respiratorio. En este se ha observado que las partículas de plomo logran atravesar la membrana basal de los alvéolos. Las partículas que no se absorben van a constituir depósitos en este sistema respiratorio, los cuales son eliminados por macrófagos. Al final tenemos a la piel. La absorción percutánea del plomo inorgánico es mínima, pero el plomo orgánico se absorbe bien por esta vía. Los compuestos de plomo orgánico son el tetrametilo de plomo y el tetraetilo de plomo. Este último fue usado en gasolinas como aditivo antidetonante. Luego que el plomo es absorbido, este se distribuye en un modelo tricompartimental. En el primer compartimento de recambio rápido tenemos a la sangre, donde el plomo permanece aproximadamente 35 días. También tenemos a los tejidos blandos como riñones e hígado, con vida media de 40 días, y finalmente los huesos, que tienen vida media de 20 a 30 años. Como el plomo es un metal que se almacena aproximadamente 90% en los huesos y 10% en los tejidos blandos. Aquí en esta parte la sangre transfiere el plomo a los huesos, ya que este se fija siguiendo un metabolismo paralelo al del calcio. Finalmente se excreta mayoritariamente por la orina en un 90% y también por la bilis o las heces, en el sudor, las uñas y el cabello. Entre los mecanismos de acción tóxicos del plomo tenemos competir con metales esenciales como el calcio y el zinc, interaccionar con grupos subfibrilos de proteínas, alterar el transporte de iones como el hierro, generar estrés oxidante, alterar la homeostasis del calcio de distintas maneras. Se sabe que activa la proteína sinasa C y también se une más ávidamente que el calcio a la calmodulina, pero tal vez lo más importante es que inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa, que tiene que ver con los dos puntos siguientes. Cuando ocurre esto, intracelularmente hay un alza de sodio y baja de potasio. Esto provoca que en todas las células se abren canales de calcio, pero como hay un exceso de este ion, el exceso es almacenado en las mitocondrias. Cuando esto ocurre, se promueve la formación del poro mitocondrial, y de estas mitocondrias se libera el citocromo C, que es un punto de no retorno para la apoptosis. El citocromo C se asocia con el APAF1 y forman el apoptosoma, y por la ruta de las caspasas se puede llegar a la apoptosis. Finalmente tenemos que alterar el metabolismo de lípidos porque, como vimos anteriormente, puede llevarse a cabo la peroxidación lipídica. Los efectos tóxicos del plomo dependen del tipo de intoxicación. En la aguda hay dolor cólico, anemia hemolítica, elevación de enzimas hepáticas, encefalopatía aguda y neuropatía. En la crónica, que es mucho más frecuente, existen una serie de signos y síntomas denominados saturnismo. A nivel gastrointestinal hay fuertes dolores intestinales, también hay falta de apetito, constipación y diarrea. En la boca, específicamente en las encías, aparece una línea negra que se llama ribete de Burton. Esto es sulfuro de plomo, ya que el sulfuro que secretan nuestras bacterias se une con el plomo y da la aparición de este compuesto color negro. A nivel neuromuscular, podemos presenciar parálisis, síntomas como debilidad muscular y también fatiga. Algo que es importante señalar es que los niños tienen mayor posibilidad de presentar encefalopatía, que se manifiesta con irritabilidad, ataques y coma, y 30% de estos niños presentan secuelas permanentes. Continuando con la intoxicación crónica, a nivel renal hay una lesión de nivel de los túbulos. Esto se caracteriza por aminoaciduria generalizada, que son aminoácidos en la orina, también hipofosfatemia, que son bajos niveles de fósforo en la sangre, y glucosuria, que es glucosa en la orina aunque no haya hiperglucemia. Esto porque están dañadas las células del tubo contorneador proximal,
por lo cual no puede haber una reabsorción de estos nutrientes, aunque pues los aminoácidos, el fósforo y la glucosa tienen que reabsorberse porque son vitales para nosotros. También puede existir en una nefropatía saturnina crónica. En esta puede haber fibrosis peritubular, atrofia de los glomérulos, inclusive insuficiencia renal. Finalmente, en el sistema nervioso central pueden haber problemas de hiperactividad, trastornos compulsivos, pérdidas de la actividad motora o problemas con el habla, pero estos síntomas solo comienzan cuando la concentración alcanza un valor de 50 miligramos sobre decilitro. Continuando con los efectos tóxicos del plomo, en la intoxicación crónica a nivel cardiovascular se puede dar hipertensión, que puede tener dos causas: efectos directos del plomo sobre los vasos sanguíneos o como consecuencia del daño ocasionado en los riñones. En nivel hematológico ocurre una interacción en la síntesis del grupo hemo, porque el plomo inhibe estas dos enzimas, principalmente la ácido delta-aminolebulínico deshidratasa y también la ferroquelatasa. Esto puede traer algunas consecuencias como aumento de la tasa de ácido delta-aminolebulínico en la sangre y en la orina, porque como esta enzima no funciona bien, estas dos moléculas van quedando libres. También aumento de productos intermedios y protoporfirinas eritrosarias libres, puesto que como no se conjuga con el hierro, pues quedan solamente hasta aquí y ya no se forma el grupo hemo. También aumento de la tasa de hierro sérico, porque no se conjuga con la protoporfirina, disminución de la producción de hemoglobina y alteraciones de los eritrocitos, como el punteado basófilo, ya que, antes de ser eritrocito era reticulocito, pero el plomo interviene en la degradación de su RNA ribosómico. Gracias por su atención, espero hayan aprendido y se hayan divertido mucho. Nos vemos en la siguiente emisión de Toxicología de Metales parte 3.